La historia que te voy a contar hoy es posiblemente la más popular y la más descabellada de las que giran en torno a la leyenda de Bloody Mary. Y si bien es cierto, no se tiene ninguna prueba de que realmente este sobrenombre nació de esta historia, igualmente te lo voy a contar. Así que acomódate y prepara tu mente para lo que viene. En 1516, en Greenwich, Inglaterra, el matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII esperaba con ansias la llegada de un preciado varón que aseguraría la sucesión del trono. Para Catalina, quien en 1510 había ya sufrido un aborto y en 1511 había sufrido la pérdida de un bebé que nació y falleció a los 56 días, claramente era muy importante la llegada de su hijo. Sin embargo, la decepción llegó a la puerta cuando nació María Tudor, que a pesar de nacer como una bebé sana, fue la decepción de su padre quien las abandonó cuando María tenía apenas 11 años. Claramente la razón del abandono fue que Catalina nunca pudo darle el varón que él tanto anhelaba para asegurar su descendencia. Después de dejarlas, Enrique conoce a Ana de Bolena, quien por cierto era amiga de Catalina, e inmediatamente pide a la iglesia la cancelación del matrimonio con Catalina, invocando el hecho de que Catalina se había casado sin dispensa pontificia suficiente con el hermano de su primer marido. El Papa Clemente VIII le niega la separación. Entonces, en 1533, Enrique consigue una anulación de su matrimonio por parte del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, y toma la decisión de romper con Roma y autoproclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Finalmente contrae nupcias con Ana. Luego de esto Ana se embaraza y claro que Enrique esperaba un varón, pero nuevamente nace una niña quien nombrarían Isabel, quien sería la futura Isabel I. Enrique esperaba que Isabel adjudicara la corona, y le preocupaba que María reclamara este puesto, ya que pensaba que se vería mal que la hija de un matrimonio dividido se sentara en el trono. Entonces inmediatamente escribe una carta al Parlamento donde declara a María como hija ilegítima. Esto inmediatamente despojó a María de la sucesión, favoreciendo a la princesa Isabel y sustituyendo su título de princesa por el de dama. María fue obligada a vivir con su hermanastra y acompañarla en todo momento como su dama de compañía, lo cual desde luego significó un duro golpe para ella. Años después, en 1536, Catalina, la madre de María, fallece, y Enrique intenta acercarse a María, pero ella lo rechaza porque sospecha que su madre ha sido envenenada por él, ya que su muerte fue tan misteriosa que nadie sabía decirle a María la causa real. Se cree que fue por un sarcoma o cáncer en el corazón, lo cual es una condición rarísima pero sin duda existe. María siguió recibiendo educación católica y más adelante se le otorgaría el segundo puesto en línea a la sucesión del trono después de su hermanastro, hijo de su padre Enrique con su tercera esposa de quien hablaremos más adelante. Mientras tanto, el matrimonio de Enrique y Ana se viene abajo porque él encuentra pruebas de que ella le está siendo infiel. Después de pasar 17 días encerrada, se le encuentra culpable de los delitos de adulterio, incesto y traición, y finalmente es decapitada por el mismo Enrique. Enrique se casa por tercera vez, pero esta vez con Juana Seymour, quien intentó reconciliar a Enrique con su hija María. Fruto del matrimonio nació Eduardo VI, quien fue designado como heredero de la corte. Enrique muere en 1545 y Eduardo se convierte en rey y asume una postura como reformador protestante. Muere 6 años después de manera prematura, dejando a cargo de la corona a su prima Lady Jane Grey, excluyendo completamente a sus hermanas, quienes eran las siguientes en la línea sucesora, María e Isabel. María, tomando provecho de la situación, empieza a reunir fuerzas militares y con el apoyo de la nobleza de Inglaterra logra derrocarla. Y a tan solo 9 días de estar en el poder, Jane Grey es despojada de su puesto. La reina mandó a ejecutar a Jane Grey y a encerrar a Isabel en la Torre de Londres. Finalmente, a sus 37 años, María se convierte en reina de Inglaterra. En 1554, María contrae matrimonio con Felipe, hijo y heredero de Carlos V, quien a pesar de no tener ningún interés en María, acepta el matrimonio entendiendo que éste formaba parte de una alianza, donde el emperador aseguraría la cohesión de sus territorios después de su muerte. El matrimonio se llevó a cabo con la intención de concebir a un heredero católico, que continuara con el legado y lograra mantener a su nación bajo las corrientes catolicistas. Sin embargo, la nueva reina tuvo que soportar múltiples pérdidas, debido a que sufría una condición en el útero que no le permitía llegar hasta la última fase del embarazo. Su condición llegó hasta el punto en que los pobladores rumoraban cada vez que ella decía estar embarazada que trataba de engañarlos debido a que se sentía presionada.
Las políticas de la nueva reina significaron un retroceso, donde las innovaciones religiosas, introducidas por su padre Enrique VIII y su hermanastro Eduardo VI, quedaron totalmente abolidas. Restableció antiguas leyes contra los herejes y una gran represión donde mandó a la hoguera a un estimado de 240 hombres y 60 mujeres tomó lugar. Entre ellos granjeros, predicadores y personas que simplemente no conocían las oraciones o no sabían cuáles eran los sacramentos de la Iglesia Católica. Todo este revuelo provocó que muchos de los protestantes huyeran a Ginebra y Alemania. María y sus asesores esperaban que lo sucedido sirviera como advertencia a los protestantes errantes para que regresaran a lo que era su verdadera fe. En un memorándum emitido en enero de 1555, la reina explicó que las ejecuciones deben ser de tal manera que el pueblo pueda percibir que no son condenadas sin una justa acción, por lo que comprenderán la verdad y se cuidarán de hacer lo mismo. De sus víctimas mortales, el más conocido fue el arzobispo Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, el mismo que en el pasado propició la separación entre sus padres y quien luego sería condenado a morir en la hoguera en 1556. Dados los acontecimientos y el número de decesos, se empezó a dar a la reina el apodo de Bloody Mary o María Sangrienta. María apoyó a su esposo cuando éste entró en la guerra con Francia en 1557. A pesar de esto, Inglaterra salió mal parada de esta alianza y el 7 de enero de 1558 tuvo que ceder a Francia el puerto de Calais que los ingleses ocupaban desde 1347 y que era una de sus principales bases en el continente. Aquella pérdida y los acontecimientos ocurridos en los últimos años habían afectado la salud de la reina, quien enfermó gravemente y finalmente falleció el 17 de noviembre de 1558. Nombrando antes como su heredera a su hermana Isabel, debido a que ésta jamás pudo concebir a un heredero de su propia sangre. Isabel sería la próxima heredera de la corona con la condición de que ésta restableciera el catolicismo en Inglaterra. Como era de esperarse, Isabel no cumplió con la petición de su hermana y restauró el libro de la oración. Felipe no se sentía aludido por aquella política religiosa, y al contrario de lo solicitado por María, este se encontraba a favor del régimen isabelino. Finalmente, Isabel reinó a lo largo de 44 años considerados la era dorada de Inglaterra, debido a que durante su reinado logró establecer a Inglaterra como una potencia política y económica. Con el fin de mantener la independencia de sus acciones, eludió el matrimonio durante toda su vida, adquiriendo el apodo de la Reina Virgen, y al contrario de su hermana dedicó su vida a apoyar a los protestantes y perseguir a los católicos, creando la Iglesia de Inglaterra. Así es como termina la sangrienta historia de María Tudor o Bloody Mary. ¿La habías escuchado? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció y qué otro tema te gustaría escuchar en nuestro canal.